Buenas tardes, docente Linda Guisila Apolo Ramírez. Mi nombre es Michelle Luciana Leita Pastor, del curso Economía General de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy voy a hablar sobre un tema de gran relevancia, la crisis económica en Perú a causa de la pandemia del COVID-19. Para poner en perspectiva la magnitud de esta crisis, el Producto Interno Bruto del Perú se contrajo en un 11% en el 2020, marcando la recesión más profunda en décadas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una pandemia puede transformar radicalmente la economía de un país? Hoy exploraremos esa transformación en el contexto peruano. Entender las dinámicas de esta crisis no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino que también nos proporciona lecciones valiosas para el futuro y para la formulación de políticas públicas efectivas. A lo largo de esta presentación analizaremos el contexto de la crisis, las teorías económicas relevantes, las políticas implementadas y las consecuencias sociales y económicas que han surgido a raíz de esa situación. Comencemos entonces con una visión general de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 en el Perú. La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido un evento sin precedentes en la historia reciente de Perú. Desde marzo de 2020, el país implementó medidas de confinamiento que resultaron en una paralización total de la actividad económica, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Información INEI. El Producto Interno Bruto (PBI) se contrajo en un 11% en el 2020, marcando la recesión más profunda en décadas. Este fenómeno no solo afectó el crecimiento económico, sino que también exacerbó problemas estructurales como la pobreza y el desempleo. El objetivo de esta exposición es analizar la crisis económica desde diversas perspectivas utilizando conceptos y teorías económicas que permiten entender mejor las dinámicas involucradas. Contexto de la crisis. Antecedentes económicos. Antes de la pandemia, la economía peruana mostraba un crecimiento sostenido, con un PBI que creció en un promedio del 3.5% anual entre 2010 y 2019. Sin embargo, este crecimiento fue desigual, con una alta tasa de informalidad laboral del 70%. La economía dependía de las exportaciones de minerales y productos agrícolas, lo que la hacía vulnerable a choques externos. Impacto de la pandemia. La llegada del COVID-19 llevó a un estado de emergencia que incluyó un confinamiento estricto. Las restricciones resultaron en una caída abrupta de la producción y el empleo, con un desempleo urbano que alcanzó el 15% en 2020 y un aumento de la pobreza del 20,2% en el 2019, al 30,1% en el 2020. Los sectores más vulnerables, como mujeres y trabajadores informales, fueron los más afectados. Marco teórico. Teoría keynesiana. La crisis puede ser analizada a través de la teoría keynesiana, que enfatiza la intervención del Estado en tiempos de crisis. El gasto público puede ser un motor de crecimiento, pero su efectividad se vio limitada por la alta informalidad. Teoría de la oferta y demanda. La pandemia provocó una caída en la demanda de bienes y servicios, lo que llevó a una reducción en la producción y el aumento en el desempleo. La interacción entre oferta y demanda resultó en aumentos de precios en ciertos sectores. Teoría del ciclo económico. La crisis del COVID-19 puede ser vista como una recesión profunda, seguida de una recuperación desigual. Sectores como la tecnología mostraron crecimiento, mientras que otros, como el turismo, enfrentaron desafíos. Conceptos clave. Macroeconomía. La inflación golpeó con fuerza sobre todo en alimentos. El Banco Central aplicó una política monetaria expansiva, pero su efecto fue limitado. Análisis microeconómico. La pandemia alteró drásticamente la oferta y la demanda.
La tasa de desempleo se disparó, alcanzando un 15% en 2020 y la informalidad exacerbó la situación. Políticas implementadas. Medidas fiscales. El gobierno implementó varias medidas como el bono familiar universal y el programa Reactiva Perú. Sin embargo, la burocracia y la falta de acceso para muchas empresas informales limitaron su efectividad. Medidas monetarias. El Banco Central de la Reserva del Perú adoptó una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de intereses. Sin embargo, la alta informalidad limitó el impacto de estas medidas. Políticas implementadas. Medidas fiscales. El bono familiar universal, que consistía en 760 soles, ayudó a más de 8 millones de personas, pero hubo dificultades en su distribución. Reactiva Perú apoyó a empresas, pero incluyó a muchos informales. Medidas monetarias. El Banco Central de Reserva del Perú redujo tasas de intereses, pero debido a la incertidumbre y la desconfianza de muchos peruanos, no se dieron a créditos ni invirtieron. Análisis microeconómico. La pandemia alertó drásticamente la oferta y la demanda. La tasa de desempleo se disparó, alcanzando un 15% en 2020 y la informalidad exacerbó la situación. Políticas inventadas. Medidas fiscales. El gobierno implementó varias medidas como el bono familiar universal y el programa Reactiva Perú. Sin embargo, la burocracia y la falta de acceso para muchas empresas informales limitaron su efectividad. Medidas monetarias. El Banco Central de Reserva de Perú adoptó una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de intereses. Sin embargo, la alta informalidad limitó el impacto de estas medidas. Análisis de sectores específicos. El turismo. El sector turismo fue uno de los más afectados, con una caída del 80% en la llegada de turistas internacionales. La recuperación se ha visto obstaculizada por la incertidumbre. Agricultura. Las exportaciones agrícolas disminuyeron, pero algunos productos mostraron crecimiento, evidenciando la capacidad de adaptación del sector. Tecnología. El sector tecnológico vio un auge, con un aumento en el uso de plataformas digitales. Esto sugiere que la digitalización puede ser un motor clave para la recuperación. Comportamiento del consumidor. La pandemia alteró el comportamiento del consumidor, aumentando el ahorro precautorio y el uso de servicios de entrega. Las empresas que se adaptaron a estas tendencias sobrevivieron mejor. Consecuencias sociales. La crisis tuvo profundas repercusiones sociales, aumentando la pobreza y el desempleo. La violencia de género también aumentó y la brecha digital se hizo evidente en la educación. Reflexiones sobre la recuperación. La recuperación económica presenta desafíos significativos. La alta informalidad y la desigualdad estructural son obstáculos que deben ser observados. La digitalización y la innovación jugarán un papel crucial en la recuperación. Recomendaciones para políticas públicas. Fortalecimiento del sistema de producción social. Implementar un sistema de seguridad social universal. Fomento de la formalidad del empleo. Crear incentivos para la formalización de trabajadores. Inversión en educación y capacitación. Aumentar la inversión en educación técnica y programas de capacitación continua. Promoción de la inclusión digital. Aumentar la inversión en infraestructuras digitales y capacitación en competencias digitales. Desarrollo sostenible y resiliencia. Incentivar prácticas empresariales sostenibles y la inversión de infraestructura verde. Fortalecimiento de la salud pública. Aumentar la inversión en el sistema de salud en programas de salud mental. Conclusiones. La crisis provocada por la pandemia ha tenido un impacto profundo en la economía peruana. A pesar de las medidas implementadas, la informalidad y la falta de acceso a servicios formales limitaron su efectividad. La recuperación ha sido desigual y es fundamental implementar políticas públicas inclusivas y sostenibles para garantizar un futuro más justo y resiliente. Reflexiones finales.
La crisis ha resaltado la necesidad de fortalecer el sistema de protección social y mejorar la formalización del empleo. Las lecciones aprendidas durante esta crisis son fundamentales para enfrentar futuros desafíos económicos y sanitarios. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado es esencial para diseñar políticas efectivas que respondan a las necesidades de la población. La capacidad de Perú para adaptarse a las lecciones aprendidas durante esta crisis determinará su trayectoria futura y su capacidad para enfrentar los desafíos globales que se avecinan. Biografía y gracias.